Dicen que el camino al templo de San Juan está lleno de ánimas en pena y que no han podido descansar porque tienen una deuda pendiente con la Virgen, que se la pasan errando por el camino hasta que logran hacer que alguien cumpla la manda por ellos. Hay dos maneras en las que un alma en pena puede hacer que cumpla su deuda. La primera es engañando a un peregrino para que lleve sus restos sin que éste sepa lo que lleva cargando en realidad. Y la segunda es mediante un pacto, es decir, con el conocimiento de que se lleva esa manda ajena, pero con una recompensa. En esta segunda también existe un engaño, ya que el alma que pidió el favor jamás menciona que es una persona que ya no está viva. Me llamo Alfredo, y esto me ocurrió cuando yo tenía 18 años. En ese tiempo, nos enteramos de que mi hermano el más pequeño, David, tenía un tumor maligno en un costado de su cabeza, justo detrás del oído, y estaría teniendo un tratamiento bastante invasivo, de tal manera que las probabilidades de que sobreviviera eran de un 50%. Cuando nos enteramos de esto, mis padres hicieron hasta lo imposible para que siguiera su tratamiento al pie de la letra. Es una costumbre familiar que cuando se tiene un problema de difícil solución, se le pide de favor a la Virgen que nos ayude a solucionarlo de la mejor manera. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, se le pide el favor de sanarlo, y si la Virgen lo cumple, se tiene que pagar el favor yendo a visitarla a la iglesia donde se encuentra su imagen. La intención principal es darle las gracias de frente. La persona que debe la manda debe ir caminando desde su ciudad hasta el templo de San Juan. Este trayecto puede incluso durar días, y los feligreses van haciendo apenas unas cuantas pausas intermitentes para poder descansar un poco al menos. Mientras mis padres se encontraban con los tratamientos de mi hermano, yo la verdad es que al no verlo muy bien, tomé la decisión de pedirle de favor a la Virgen para que nos hiciera el milagro y mi hermano pudiera ser curado. Era el mes de agosto cuando nos avisaron que el tumor que tenía David había disminuido considerablemente, así que los doctores comentaron que era tiempo de extirparlo mediante una cirugía. Todo iba evolucionando muy bien. Entonces llegó la fecha de la operación y gracias al milagro de la Virgen todo resultó favorable. En los últimos análisis que le hicieron por ahí del mes de octubre, salió como resultado que David estaba lleno de salud. Ya no tenía ni restos del tumor en su cabeza y se recuperó muy rápidamente. Mi hermano fue dado de alta del hospital y con el tema de la salud afortunadamente ya habíamos finalizado y de muy buena manera. Sin embargo, yo debía pagar esa manda a la Virgen para el siguiente mes de enero. La verdad es que ella es muy milagrosa y yo no podía quedarle mal después de habernos ayudado tanto. Mi familia es muy tradicional y religiosa. Mi padre es obrero y mi mamá es ama de casa. Cada año para el mes de enero es costumbre familiar el ir en la peregrinación al templo de la Virgen de San Juan, y para este año yo también estaría yendo con mi propia deuda. Cuando inició el siguiente año, yo ya me estaba preparando físicamente, porque el viaje desde donde vivo hasta el templo es de al menos 17 horas continuas caminando, con apenas y 2 descansos de 30 minutos para comer, tal vez hacer alguna necesidad, y así llegó la fecha en la que tenía que salir. Se acostumbra a salir de noche en la peregrinación para evitar mayormente tener que caminar bajo el sol, así se evitan quemaduras o deshidratación. Si ya de por sí el camino es largo, el sol dificulta más el trayecto. Por fin se llegó la fecha, y mis papás y yo ya estábamos bien preparados para iniciar el viaje. Hay un lugar al que le llaman el Camino Viejo. Desde ahí se acostumbra a iniciar el recorrido. Apenas si llevábamos media hora caminando, y entramos a una zona donde ya no había casas. Todo era absoluta oscuridad. Eso era nuevo para mí. Al ser mi primera vez que acudía yo a pagar una manda, no tenía ninguna experiencia. Los feligreses acostumbran llevar linternas para irse aluzando. Yo llevaba una linterna de las que se colocan en la cabeza, y al intentar encenderla, esta no funcionó. Es por eso que me vi forzado a seguirle el paso a la gente que iba delante mío. Creo que ahí empecé a caminar muy rápido, y cuando menos me di cuenta, ya no tenía a la vista a mis papás. Ahora me encontraba yo solo en el camino. Si bien iba rodeado de más gente, no es lo mismo, pues ahí no conoces a nadie. Además de que nadie va platicando para no agitarse de más.
Llevaba cerca de 3 horas de camino y entramos a un lugar al que le llaman Los Rosarios. Justo iba subiendo una pequeña colina algo pronunciada, cuando miré como un señor ya grande estaba batallando mucho, y cuando pasé a su lado me dijo: «Espérame, muchacho, no seas malo, ayúdame nada más tantito en lo que llegamos aquí arriba». Sinceramente me conmovió ver cómo ese señor no podía subir y aún le faltaba mucho camino por recorrer. Entonces le tendí mi mano y le ayudé a pasar por el bordo que lo tenía atorado. Una vez que llegamos al otro lado, me dio las gracias y continué mi camino. Entonces, por ese pequeño incidente me retrasé un poco y me alejé de la gente. Me di prisa para alcanzar al grupo de personas con el que iba. Cuando apreté mi paso, sentí y escuché que se acercaba alguien más por atrás. Y era natural. Al final se trataba de una peregrinación. Así que no hice mucho caso y continué con mi misión, que por lo pronto era no estar solo en la oscuridad. Al menos en esa zona la luna aluzaba un poco el camino. Al seguir caminando, vi a lo lejos algo parecido a un campamento. Conforme me iba acercando se miraban más luces. Al final sentí un alivio difícil de describir, pues para ese momento ya me encontraba algo tenso por estar caminando solitario en la oscuridad. Cuando por fin llegué a ese lugar, me di cuenta de que era una zona de descanso. Aproveché para tomar agua y descansar unos minutos. No estaba en mis planes. Cuando intenté levantarme para continuar, vi cómo ese señor que yo había ayudado kilómetros atrás me tendió su mano para ayudarme a parar. Yo acepté su ayuda y se lo agradecí. No hay nada que agradecer. Sinceramente, a mí me gusta ayudar a las personas que tienen la gentileza de ayudarme. Hoy por ti y mañana por mí. Me despedí de él y continué caminando, y nuevamente agarré un buen ritmo. Para este momento ya llevaba unas 5 horas de camino. Ya me estaba acostumbrando a ir por algunos pasos solitario y por otros acompañado de algunas personas. En algunas zonas, sí, definitivamente era impresionante la cantidad de gente que iba. Me llamaba la atención cómo hay gente que va caminando en huaraches, entre piedras y tierra, espinas incluso. Pero es la costumbre y hasta parte de su manda. Había escuchado relatos acerca de gente que va haciendo sus caminatas con una carga adicional. Me preguntaba qué era aquello que habían recibido como favor de la Virgencita, como para ir cargando con imágenes religiosas durante tantos kilómetros. Incluso me sorprendí tanto al ver que un hombre, mientras iba caminando, cargaba en sus espaldas unas pencas de nopal con espinas. Se le iban encajando en la espalda, haciéndolo sangrar. No puedo imaginar el dolor que debía sentir. De hecho, me cuesta trabajo creer que esa gente se encuentra bien de su mente, ya que por mucha devoción que uno tenga a los santos, debe tener algo adicional para animarse a hacer algo así. O como lo comentaba antes, ¿qué favor recibieron para prometer pagar su manda de esa manera? Llegando a un pequeño riachuelo, y después de aproximadamente 8 horas de camino, me sentí tentado a dormir un rato. Estaba muy cansado y hambriento. Es ahí cuando empecé a sentir de que se trataba en realidad una manda. Se me estaba haciendo demasiado pesado. Así que me senté en la orilla del riachuelo y comencé a comer. Yo llevaba tortas y panes en una pequeña mochila. También llevaba un termo con café. Para ese momento faltaba 1 hora aproximadamente para que amaneciera. Entonces sentí como a mi lado se sentó una persona. Cuando volteé a ver quién era, me di cuenta que era el mismo señor. Al parecer íbamos caminando casi al mismo ritmo. Volteó a verme y me dijo: «Oye, muchacho, ¿no me quieres ayudar un ratito con este morral?» Yo, un poco titubeante, le respondí: «¿Cómo cree, señor? Mire, la verdad ya estoy sintiendo ahora mismo el cansancio. Si no, con gusto le ayudaría». Entonces él me miró fijamente a los ojos e insistió: «Mira, yo ya tengo mucho tiempo debiendo esta manda y siento que si no la pago ahorita, ya después no voy a poder. Te voy a dar estas moneditas si te animas. Son de oro. Esa será tu recompensa si me ayudas con el morralito. ¿Cómo ves? ¿Te animas?» El mirar aquellas monedas me cambió la manera de ver el favor que él me estaba pidiendo. Al final,
solamente era una bolsa. De todas formas tenía que seguir yo caminando. Y si con esto iba a poder ayudar a aquel señor a aligerar su carga y conseguir así que él pudiera pagar su manda, además de obtener yo algo a cambio, yo sabía que el oro valía mucho, pero nunca tuve una idea hasta ese momento. Ni siquiera sabía cuántas monedas eran. Entonces acepté su propuesta. El señor me dio el morral y me lo colgué en la espalda. Así continuamos caminando por un buen rato. Le pregunté de quién era su manda y me dijo que hace muchos años él había tenido un accidente, que trabajaba en una mina y le había prometido a la Virgen que si le concedía el volver a caminar, iría a verla de pie a la iglesia. Me dijo que él tenía mucho dinero, pero que esto no le había servido de nada para curarse, que había pagado a los mejores doctores, incluso que lo habían llevado durante algún tiempo a la Ciudad de México, pero que tampoco lo habían podido ayudar, y fue hasta que le pidió el favor a la Virgencita que prometió esa manda, y cuando empezó a curarse, desde entonces, aunque había podido volver a caminar y después de varios intentos, aún no podía cumplirla. Así que esta vez estaba decidido a llegar, pero se dio cuenta que el morral le estaba pesando mucho y por eso pidió que le ayudara. Así seguimos platicando por un rato. Cuando volteé la vista arriba, ya estaba amaneciendo. Seguí caminando y no supe en qué momento él se adelantó o se atrasó, pero ya no lo volví a ver. Como sabíamos que esto iba a pasar porque no caminábamos exactamente a la misma velocidad, habíamos quedado de vernos al llegar al templo para entregarle su morral. Me dijo que si no lo encontraba, le dejara su encargo en un costado del atrio de la iglesia, pero que antes de irme, tomara otro costalito con monedas que llevaba ahí dentro del morral. Yo continué caminando, muy motivado por la paga que aquel señor me había dado por ayudarle, pero por más que quería avanzar, yo sentía que no era mucho lo que llevaba recorrido. Empecé a ver cómo la gente me pasaba de largo, dejándome atrás. Mis pasos eran pesados y la carga cada momento se me hacía más incómoda. Cuando sentía que aquel morral me pesaba de un lado, me lo cambiaba para el otro costado. Así caminaba unos kilómetros y después de un rato lo llevaba abrazado. El fin era ir cambiando el peso en cada determinado tiempo para no lastimarme. Pasé un campamento donde ya con la luz del día la gente estaba almorzando. Yo sinceramente no me detuve ahí porque sentí que si me paraba a descansar ya no iba a poder continuar después. Sin embargo, por más que me resistí, no pude aguantar más y mi cuerpo me dijo que por el momento era suficiente. Me senté y me quité mis tenis para descansar un poco los pies. En ese momento pasó una anciana y me miró. Se detuvo y me dijo: «Mira nada más cómo vienes ya de tus pies. Toma, ponte este ungüento para que se te calmen las punzadas». Yo ya sabía que a lo largo del camino en algunas zonas de descanso hay personas que se dedican a ayudar a los peregrinos. A manera de manda también, de esa manera ellos pagan su deuda con la Virgen. Entonces se crea un círculo de energía en el que todos se convierten en uno con el mismo fin: pagar la deuda o ayudar a que otros la paguen. Seguí caminando y para este momento ya me pegaban los rayos del sol en la espalda. Llevaba aproximadamente 11 horas caminando y entré a una recta en un costado de la carretera. Ahí fue donde miré más gente reunida, caminando como hordas. Algunos iban haciendo cantos como tradicionales o antiguos, de esos que cantan a los santos en los ranchos o a los difuntos en los velorios de los pueblitos. Montones de gente cargando imágenes religiosas. Una de las cosas que más me causó impacto fue el ver a un señor llevando a su hijo cargado en la espalda. El pobre muchacho no tenía piernas. No me quiero imaginar desde dónde venía caminando, pero estoy seguro de que esa manda se le estaba haciendo demasiado pesada. La bolsa que llevaba cargando yo por encargo de aquel señor cada vez se me hacía más pesada. Sin embargo, cuando sentía ese peso, abría mi mochila y sacaba mi costalito de monedas. Eso me motivaba porque empecé a caer en cuenta de que se trataba de algo con mucho valor. Entonces continuaba. Llevaba para ese momento alrededor de 14 horas, y en esa gran recta por la que íbamos caminando ya desde hace algunas horas,
que parecía interminable. Vi algo que para mí era algo nuevo en ese momento. Era un grupo de gente que venía en bicicletas, traían banderas de otros estados. Caí en cuenta que eso de la fe era más grande de lo que yo hubiera imaginado, y justamente era eso lo que me había llevado ahí, y por poco lo olvidaba. La fe que había tenido yo a la Virgen cuando mi hermano estaba enfermo, y el ver cómo le fue ayudando a recuperarse, era el principal motivo que tenía yo para ir a esa peregrinación. Con todo eso de la ayuda que le estaba dando yo al Señor, y con la carga que iba sintiendo, la verdad es que se me había olvidado por qué iba yo caminando realmente. Hubo un momento en el camino en que me sentí tentado a dejar ahí abandonada esa bolsa. De verdad que ya no soportaba ese peso. Sin embargo, continuaba, porque si algo tengo es que si me comprometo con algo lo cumplo a como dé lugar. Además, yo ya estaba preparado para eso. No iba a permitir que ese peso extra me impidiera cumplir mi manda. Así que me impulsaba a mí mismo a continuar. Levantaba la cabeza y apretaba el paso. Claro, a como mi cuerpo me lo permitía, porque aunque yo tenía toda la voluntad de continuar, el cuerpo se cansa por mucho que la mente quiera dar órdenes. En este momento ya no reaccionaba de igual manera. Después de 16 horas caminando ya iba yo reflexionando. Empecé a tener una plática interior. Me preguntaba dónde estarían mis padres, si iban adelante mío o si se hubieran quedado atrás. Incluso me llegó a pasar por la mente que ellos ya se habían cansado y que habían regresado a casa, o que se habían ido en autobús a la iglesia, y me empecé a sentir culpable por estarle ayudando a aquel señor en lugar de estar apoyando a mis padres. Y cuando me di cuenta, ya me encontraba hablando solo en medio de la carretera con los rayos del sol a todo lo que daban encima mío. El cansancio me hizo temblar y casi caigo de rodillas. Entonces un señor se acercó hacia mí. «Ánimo, muchacho, ya falta poco. Al paso que vas llegarás en unas 2 horas. Échale ganas porque veo que traes doble manda». Yo no supe a qué se refería con lo de la doble manda. Creo que ni siquiera le puse atención. Entonces seguí caminando y motivado por las palabras del Señor, al final de cuentas, si ya llevaba tanto tiempo, ¿qué más daba continuar por 2 horas más? Pero estas fueron las más pesadas de todo el camino. Aunque estaba yo consciente que el templo ya estaba bastante cerca, me seguía pasando por la mente. Aunque estaba yo consciente de que el templo ya estaba bastante cerca, me seguía pasando por la mente dejarlo todo para otra ocasión, y me sentía más tentado aún al darme cuenta de que sobre la carretera hay camiones de pasajeros estacionados. En estos está el chofer gritando e invitando a aquellos que ya no pueden continuar a que suban y terminen el recorrido en el autobús. Sin embargo, si alguien cae en esa tentación, su manda sigue pendiente, de tal manera que cuando alguien toma esa opción es porque definitivamente ya se encuentra en una situación donde hasta su salud se encuentra en riesgo. En un momento volteé la vista hacia el frente y pude ver a lo lejos el campanario de la iglesia. Era aún una larga distancia la que tenía que recorrer, pero al final podía ver mi destino, cosa que un par de horas antes me habría parecido imposible. Se escuchaban las campanas resonar. Mi vista ya estaba borrosa por algunos lapsos. Abrí mi mochila para tomar un poco de agua, pero mi botella ya se encontraba vacía. A los costados del camino había gente regalando bebidas a los feligreses. Sin embargo, desistí de hidratarme y continué con la boca seca. Ya lo que quería nada más era terminar con esa manda. Luego de un rato que me pareció una eternidad, casi arrastrándome, llegué al templo. Mis pies estaban hinchados, mi boca reseca, la mente estaba inestable. Ahí me di cuenta que una deuda con la Virgen, además de un gran desgaste físico, demanda un desgaste mental. Como pude, recorrí los últimos metros y llegué hasta el altar a dejar una prenda de mi hermano. Era una pieza de sus vendajes de la cabeza, pues se acostumbra a dejar un objeto referente a la manda que uno va a pagar. Creo que después de dejarla me desmayé por un momento. Entonces escuché a lo lejos mi nombre. Eran mis papás que ya me estaban esperando en el templo desde hacía un par de horas. Cuando los miré, me sentí entre aliviado y avergonzado, porque ellos habían llegado antes que yo. «Qué bueno que ya llegaste, hijo. Ya nos tenías bastante preocupados. Hasta llegamos a pensar que te había pasado algo en el camino».
¿qué es eso que llevas ahí? Les platiqué lo que me había pasado y les mostré mi costalito con monedas. Quedaron asombrados, pero los notaba muy preocupados, como si ellos supieran algo que yo no tenía ni idea. Mi papá se acercó hacia donde yo estaba y me dijo: «Oye, hijo, ¿en algún momento viste lo que contenía ese morral que traes cargado?» «La verdad es que no, papá. Solamente lo cargué y asumí que podría con él hasta acá. Solamente pensé en continuar hasta que llegué aquí. El señor me dijo que si no lo encontraba aquí, sacara otro costalito con monedas que él había dejado dentro de la bolsa». Nos fuimos para un costado del atrio, donde me pidió aquel señor que dejara sus pertenencias, y cuando abrí la bolsa para sacar lo que me prometió, ahí estaban las monedas, y debajo había una manta que envolvía algo. Era más pesado de lo que recordaba. Cuando mis papás levantaron la bolsa, me preguntaron cómo había sido posible que llevara todo ese peso durante tanto tiempo. La verdad no recuerdo que pesara tanto. Si hubiera sido así, de inmediato me hubiera negado a traerlo. Esperamos por un largo rato al señor. Mientras aproveché para agarrar energía, juro que con el cansancio ni siquiera tenía hambre. Solo sentía náuseas y estaba muy mareado. No recuerdo haber sentido ese cansancio nunca antes, y después de eso tampoco he vuelto a experimentar esa sensación de agonía. Al ver que el señor no llegaba, nos dispusimos a irnos, dejando la bolsa ahí donde él me indicó. La curiosidad nos ganó, y antes de retirarnos, decidimos ver qué era lo que había envuelto en esa manta. La sacamos y la pusimos en el piso de la iglesia. Dentro de ella estaba la ropa que recuerdo que llevaba aquel señor, y envueltos en la ropa se encontraban un montón de huesos y un cráneo. Mis papás se asustaron mucho y me dijeron que un muerto me había hecho pagar su manda. Comentaron que eso era muy común entre los caminantes y que por eso, cuando a uno le pide ayuda a otra persona mientras va caminando, no debe aceptar por ningún motivo, porque el peso que uno carga al ayudar a un muerto es el mismo que esa persona tuvo en vida. Desde entonces, cada año, aunque no tenga una manda por cumplir, acudo a ayudar a aquellos peregrinos que lo necesitan. Resultó que los 2 costales de monedas que me regaló el señor valían demasiado dinero, más de lo que uno necesita para vivir, y parte de ello lo ocupo cada año para comprar alimentos y bebidas para los sanjuaneros. Yo ya no hago mandas, pero si alguna vez tuviera la necesidad, tal vez volvería a ayudar a otra persona que falleció sin cumplir su deuda con la Virgen. Este relato está basado en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Esto fue Historias de Terror Reales.